Hoy vamos a estar en el capítulo número 8. Segunda de Reyes, capítulo 8. Ayer estaba diciéndole a mi esposa que es un capítulo que trae como, digo, a pesar que es la continuidad de una historia, pero trae varios temas. Pero nos presenta a través de estos diversos temas tres aspectos. Uno, el preconocimiento de Dios, que es un tema importante, pero al mismo tiempo, o relacionado con el preconocimiento de Dios, nos presenta la libre decisión o libre albedrío o la soberanía inferior del ser humano. Y aparte de eso, un elemento adicional que es la influencia del entorno. Entonces está lo que Dios sabe, pero que el hombre puede elegir, pero al mismo tiempo que puede ser de alguna forma influenciado por el entorno. Entonces, teniendo eso en mente, vamos ahora para comenzar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Señor, que estos conceptos puedan tener sentido y que nos puedan llevar a una relación más cercana contigo, Padre. Revélate a nuestras vidas, Señor, que podamos encontrar y conocerte a ti, Señor. Conocerte más y ahondar en esa relación, Padre. Bendito eres. Amén. Ok. Empezamos la semana pasada el capítulo 8 y nos quedamos en el versículo número 6. Y vamos a iniciar a partir del versículo número 7. ¿Sale? Dice Eliseo se fue luego a Damasco. Y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo. Y es interesante que yo, siendo pues un rey pagano, ya sabía toda esta onda de vamos a consultar a Jehová y todo eso. No estoy diciendo que fuera creyente ni nada por el estilo, pero sabía quién era el Dios de Eliseo. Consultar por él a Jehová diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y quiero que noten que no está pidiendo realmente que Dios lo sane. Simplemente está tratando de consultar y saber cuál va a ser el futuro o el resultado de esa enfermedad. Dice: sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael, que era su siervo, que era uno de los generales, en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Entonces no era poquito el regalo que le llevaba, era bastante. Y llegando se puso delante de él y dijo, y ve la forma en la que se presenta: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y esta era la pregunta. Versículo 10. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Y uno puede decir: ay, qué padre. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que morirás. Entonces, vas a sanar, pero te vas a morir. Ahora, cuando ayer leía esto, me ponía a pensar en qué complicado es para nosotros como seres humanos cuando nos dicen que vamos a morir. Y pensando un poquito más, o sea, entiendo todo el contexto, pero no es algo que debemos de dar por hecho, pero aún así sigue sorprendiéndonos, ¿no? Cuando nos anuncian la muerte, es como sorprendente y nos destroza, pero bueno, es algo que todos sabemos que en algún momento pasa. Obviamente las circunstancias, la forma es la que a veces nos atemoriza, pero aquí él estaba preguntando si voy a sanar, y su pregunta obviamente tenía que ver con, bueno, ¿voy a librar la muerte? Pero el asunto es que no la va a librar de todas formas. Sí va a sanar, pero al final de todas maneras iba a morir. Entonces, cuando vemos esto, aquí se nos presenta que Dios, o sea, esto que como seres, como creyentes sabemos, Dios conoce nuestra vida. Pero de alguna forma nuestras preguntas van dirigidas a saber, bueno, ¿y cómo es que eso que tú sabes se relaciona conmigo? De alguna forma me beneficia eso que tú sabes a mí. Entonces está esa pregunta acerca de su muerte, de su sanidad, pero al fin le dice:
que iba a morir de todas maneras. Y el varón de Dios le miró fijamente. ¿A quién? A Hazael, el enviado, que era el siervo del rey, que era uno de sus generales. Y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Y no sé si has tenido esas conversaciones que alguien se te queda viendo y es silencio incómodo que no sabes si decir, pero así se quedó Eliseo, hasta dice que se ruborizó. Luego, de repente, lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y entonces empieza a describirle. Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y Hazael dijo, y aquí vamos a hacer una pausa. Entonces, está primero el conocimiento de Dios, relacionado con la vida, más bien con la sanidad y la vida de este hombre. Pero después está este conocimiento revelado al profeta o a Hazael de parte de Dios a través del profeta acerca de lo que él mismo iba a hacer. ¿No te hubiera dado coraje como si tú fueras Eliseo? ¿Eso? ¿Saber que esa persona le va a hacer todo ese daño a tu pueblo? ¿Qué hubieras hecho con eso? ¿Qué se hace con ese tipo de conocimiento? ¿No hubieras pedido que Dios descendiera fuego a lo mejor? Pero sabías, también porque Eliseo lo sabía, porque ahorita vamos a ver algo, que eso era lo que Dios quería. Y no es que Dios fuera malvado y deseoso de sangre para destruir, pero sabía que eso era lo que iba a hacer él como parte del juicio, como parte de las consecuencias del resultado de la actitud de Israel. Entonces, quiero que puedas entender muy bien esto. Había una buena noticia, va a sanar. Una mala noticia, se va a morir. Pero una peor, el emisario era un asesino. Y no un asesino, sino era alguien que iba a matar y a destruir niños, mujeres. Y lo tenía enfrente. Y tenía ese conocimiento. Pero sabía que esto era algo que era consecuencia de todo lo que la nación de Israel estaba haciendo. Ojalá haya sido capaz de explicarlo como lo pensé yo, pero esto es importante que veamos todo esto, ¿sale? Después dice, y Hazael dijo, versículo 13, pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y dependiendo la traducción, algunas veces dice tan horripilantes cosas, tan desagradables cosas, tan asombrosas cosas, pero el hecho es que él decía, estás mal, yo no me atrevería a hacer eso, yo no podría hacer eso, ¿sale? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Vamos a ir a Efesios, un momento. Vamos a Efesios capítulo 5. En el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo está escribiendo lo siguiente. Dice, ahora que son creyentes, imiten a Cristo. Eso es lo que ahora tienen que hacer, eso es lo que tiene que haber en su vida. Dice, pero, y después describe una serie de pecados y circunstancias, dice, nada de esto haya en ustedes, ni siquiera se mencione en medio de ustedes. Y podrían decir, bueno, pero tú ya lo estás diciendo, ¿para qué no los dices si no quieres que lo digamos?
Es que yo no lo iba a hacer ni siquiera, pero tú me diste la idea y ni lo había pensado, pero ya como me lo dijiste, Pablo. Pero aquí dice, no es que yo te lo haya dicho. Porque Pablo dice, porque sabéis, versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en Cristo, en el reino de Cristo y de Dios. Entonces dice, esto es como tienen que vivir, esto es lo que no tienen que hacer, esto es ni siquiera lo que tiene que mencionarse entre ustedes. Esto no es nada nuevo para ustedes, porque esto ya lo saben. Dios puso esta ley en sus corazones. Pero puede ser, y dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, que alguien les haga creer y ustedes, sabiéndolo, decidan decir, bueno, posiblemente no es tan malo, posiblemente tengo una justificación. Entonces está el conocimiento de Dios revelándose a nuestra vida a través de lo que puede suceder y lo amargo que es el pecado. El creyente tiene la decisión de seguir a Cristo y ser imitadores de Él y sabe cuáles son las consecuencias, pero está el riesgo del engaño. Ahora, eso no quita la culpabilidad del hombre, ni tampoco Dios, a través de expresar su voluntad, condiciona al hombre. Él está hablando muy derecho acerca de las consecuencias. Vamos a continuar leyendo. Versículo 14, ahorita vamos a leer lo que resta de ahí, pero 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, y con diligencia pone la responsabilidad en el hombre, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aparta esto porque vamos a estar regresando aquí. Nada más quería que lo fuéramos leyendo. Entonces, regresamos a esta historia. Está este hombre diciendo, yo no soy capaz de hacer eso. Dios ni siquiera me hubiera imaginado eso, no lo hubiera ni siquiera pensado. Pero dice que Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y le responde la mitad. Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Y el rey dijo, qué buena onda, que es Eliseo, me cae re bien y todo eso, pero no le dijo la segunda parte. Y eso hace evidente que él ya tenía un plan. Porque dice que tan rápido como le dijo que iba a sanar, al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro, tácticas como de ministerial, y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Hazael en su lugar. Entonces lo que sucedió es que al otro día lo asesinó. Eliseo condicionó a Hazael para hacer esto, no, porque él no le dijo que lo iba a asesinar. Dijo que él se iba a convertir en rey eventualmente, pero él ya había tomado una decisión. Él había algo en su corazón y había decidido asesinar al rey. Incluso, hay por ahí si lo quieres buscar, en registros asirios, hay una inscripción que dice Hazael, hijo de nadie, sucedió a Ben-Hadad, hablando de su traición, ¿no? Versículo 16, en el 5º año de Joram, parecía que la historia que vamos a leer no tiene nada que ver, pero continúa la historia. Rey de Israel, en el 5º año de Joram, y aquí no te confundas, pon mucha atención. En el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat. Volvamos a leer. Está Joram, hijo de Acab, que es de Israel, pero al mismo tiempo hay un Joram, pero de Josafat, de Judá. Son dos Jorams, uno del rey malo y uno del rey bueno, o más bien uno de Israel y uno de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Entonces Joram, hijo de Josafat, de Judá, no hizo lo bueno, sino siguió el camino de los reyes de Israel. ¿No te has revuelto? Yo creo que sí, pero haz como que no. Entonces tenemos dos Joram, uno de bueno, o uno supuestamente papá bueno, y uno de un papá malo. El del papá bueno se volvió malo. Porque, y aquí nos dice por qué, una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Había una promesa para Judá, para los reyes de Judá. Había más de una promesa para David, que él iba a hacer permanecer rey en Judá, que no se apagara la lámpara de Judá. Una promesa enfocada hacia el Mesías, ¿sale? Ok. Pero él decidió seguir
los pasos de los reyes de Israel. ¿Por qué decidió eso? No nos dice, lo decidió, pero nos presenta algo que fue una influencia grande en su vida. La hija de Acab, que nos menciona más adelante que fue Atalía, fue una gran influencia como la fue Jezabel para Acab. ¿Vale? Dice, en el tiempo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, versículo 19, con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque le había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y a todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y los capitanes de los carros y el pueblo huyó sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo, y a pesar de que Dios los guardó, Dios no emitió el juicio, hubieron muchas consecuencias de seguir los caminos de Israel. Aquí la estamos leyendo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar, en lugar suyo, Ocosías su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Joram, el hijo de Acab, fue malo. Joram, el hijo de Josafat, fue también malo. Se murió ya Joram, hijo de Josafat, y su hijo fue Ocosías, y también fue malo. ¿Sale? Es el que estamos viendo. Ocosías, y dice aquí, el rey Joram se volvió a Jezreel, versículo 28. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad, contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram, y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios les hicieron frente a Ramot. Cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Sí, parece trabalenguas, pero el chiste es que la historia termina con Joram, hijo de Acab, y Ocosías, hijo de Joram, los dos en Jezreel, porque está enfermo. Y de repente pareciera que empieza otra historia, pero no olvides que ellos están en Jezreel, curándose de las heridas, Joram, hijo de Acab. Entonces el profeta Eliseo, el capítulo 9, llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat. Y dices, ¿otro Josafat? Sí, es otro Josafat que no es el rey Josafat, sino es un Josafat que andaba por ahí, pero no es Josafat el rey, porque nos dice que es hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Entonces, Eliseo, interesantemente, en vez de ir él a ungir a Jehú, manda a uno de los profetas y le dice, oye, vas, lo unges. Él no era de la familia real y obviamente eso iba a causar bastantes problemas. Y en cuanto lo unjas, te echas a correr. Y uno dirá, ¿por qué no fuiste, Eliseo? Bueno, es que ya estaba viejito, ya le costaba correr. Entonces mandó a uno más joven, ¿sale? Y así está. Ahora, después de esto, vamos a poner aquí pausa y no vamos a ir a Efesios. Vamos a regresar a Segunda de Reyes. Es Primera de Reyes. Ahora, había una profecía que fue la que leímos, capítulo 19 de Reyes, que eran las acciones que Dios le estaba pidiendo a Elías. No a Eliseo, a Elías. Después de que Elías huye de Jezabel, a Jezabel de la cual vamos a leer, esposa de Acab, Dios en capítulo 19, versículo 15 le dice,
Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás ¿a quién? A Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, que también lo estamos leyendo, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en lugar suyo. Entonces esta historia se pone interesante porque Dios le dijo a Eliseo, vas a hacer como unas últimas 3 cosas, por decir algo. A Eliseo lo vas a ungir como tu sucesor. Y eso lo hace. Y Eliseo queda como sucesor. Después le dice, vas a ungir a Hazael como rey de Siria, lo cual no pasó, o por lo menos no tenemos el registro de que haya pasado, sino hasta lo que acabamos de leer hace ratito, pero no lo hizo Elías, sino lo hace Eliseo. Y dice también vas a ungir a Jehú como el nuevo rey de Judá. Lo cual tampoco lo hizo Eliseo, sino sucedió hasta después. ¿Vale? Ok. Continuamos leyendo. Vamos a regresar a Segunda de Reyes. Entonces fue el joven, el profeta, a Ramot de Galad. Cuando él entró, ahora quiero que notes que ni siquiera fue Elías ni Eliseo, sino un joven profeta, a Ramot de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y le dijo, príncipe, una palabra tengo para decirte. Jehú dijo, ¿cuál de los príncipes? Todos estamos guapos aquí. Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo así, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Judá. Pueblo de Jehová, y herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre, en Israel. Ahora, considera esto y también subráyalo, ponlo en la lista de tantas cosas que ya te dije que te acordaras. Israel se había apartado de Dios, pero aquí dice, en el versículo 6, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Ellos ya no se consideran a la mejor, pero Dios no los había desechado. Entonces, versículo 9, yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y se echó a correr. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y eso es lo que sucede normalmente cuando alguien va a hablar la palabra de Dios. Y él le dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras, ya conocen al pastor. Ellos dijeron, mentira, decláranoslos ahora. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Entonces, de alguna forma, las personas cumplieron la voluntad de Dios y fácilmente lo aceptaron y lo nombraron rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram, ¿recuerdan? Del capítulo pasado se quedaron en Jezreel. Estaba Joram en Jezreel para curarse de las heridas que los sirios habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas de Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y esto se pone como de esas películas de Kill Bill. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Porque empezó con esa terrible sensación de que algo iba a pasar, algo malo, y envió al emisario. Entonces mandan a este jinete y el jinete llegó y les dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¿Qué sabes tú de la paz? ¿Quieres paz? Vuélvete conmigo. Y entonces el
mensajero se volvió con él. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos, no lo mataron, pero no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice, ¿hay paz? Y Jehú dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó, no lo mataron, pero se quedó con ellos. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces los reconocieron porque manejaba como muy rápido y furioso, como algunos los he visto en Forjadores y Periférico, algunos hermanos, y digo, son los hermanos que manejan así. Entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, los dos reyes, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, checa la respuesta, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram dijo, ya me mataron. Volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espadas, y la saeta salió por su corazón. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jehú antes de ser llamado? ¿Qué estaba haciendo? Estaba con las chelas. Y ahora de repente, algo cambia y es capaz de identificar las fornicaciones de la mamá de Jezabel, de este cuate. ¿Estoy diciendo que esto está mal? No, el asunto es que antes de ser llamado por Dios, él estaba en las mismas ondas. Pero ahora algo cambió. Y ahora no reconocemos a este Jehú. Ahora este Jehú es emisario de Dios. Continuamos leyendo. Pero dice que la traición la atraviesa con una flecha del corazón. Y dice, versículo 25, dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate, y antes de que acuérdate, vamos a poner pausa aquí y vamos a regresar a Primera de Reyes para que ustedes también se acuerden. En Primera de Reyes, en el capítulo, el de la viña de Nabot, capítulo 21 de Primera de Reyes. ¿Se acuerdan? Ese me parece que lo dio mi hermano Jair. Y Acab quería una viña, tenía todo, pero quería otra. Y Jezabel, su esposa, le dice, pues quítasela, pues qué, para eso eres rey. Versículo 25 de este capítulo. Desde antes. Dice, he aquí, versículo 21. Dios le dice a Acab por boca de Elías, yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves de los cielos. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pero Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de adelante de sus hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo? Se puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Y no es que Dios estuviera como engañando, pero él se humilló. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y eso sucede, ahora sí vamos a regresar al capítulo 9. Versículo 25. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán. Bidkar es como nombre de pintura. Tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová.
Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Entonces se cumple la palabra de Dios que había dicho a través de mano de Jehú. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Jehú junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá lo sepultaron con sus padres en un sepulcro de la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Y se continúa con la historia. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, o sea, no sé qué hubieran hecho ustedes, hermanas, pero si ven que viene alguien con un ejército, pues no sé, si eres ruda, sacas un cuchillo o un palo o algo, o por lo menos corres. Pero la idea de Jezabel, y por eso les digo a ustedes, hermanas, porque de los hermanos se me haría raro, lo que hace Jezabel es pintarse los ojos. Dice que al hoyo se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, es decir, se hizo un peinado y se asomó a una ventana. Podemos inferir que de alguna forma, y eso es, tienen ahí dos teorías, que de alguna forma quería como coquetearle ahora a Jehú para decir, ojalá, pues ya mataron a mi esposo, ahora voy a continuar el reino, pero con él. Pero también pudiera parecer que sus palabras eran de alguna forma retadoras. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Y Zimri también había sido mató al rey para quedarse él. Pero que Zimri haya hecho le abrió la posibilidad a Joram y a Ocosías, a Joram que fuera, no es Ocosías, ahí se me olvidó otro nombre. Bueno, a ellos que entraran al reinado. Entonces, dice, alzando él entonces su rostro, Jehú, hacia la ventana dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, no estamos seguros, ni ellos estaban seguros, pero eran unos eunucos de los que cuidaban la casa de Jezabel. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la aventaron por la ventana. Y parte de la sangre salpicó en la pared, muy descriptivo, y en los caballos otra parte. Y a Jehú se le hizo buena idea atropellarla. Y la atropelló. Entró luego, o sea, imagínate esto, ¿no? Entró luego y después de que comió y bebió, o sea, la atropelló y dijo, ay, como que esto me abrió el apetito. Entra a comer y al mismo tiempo, bueno, ya después de que come y bebe, sale y muy honroso según de su parte, dice, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es la hija de un rey. ¿Cómo no la vamos a dejar sin cristiana sepultura? Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Porque recuerdas que había profetizado que había dicho que le iban a comer los perros. Entonces, mientras él comía y bebía, las bestias salvajes también se la estaban comiendo a ella, o lo que quedaba de ella. Y no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de sus siervos, Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Ahora, Jezabel obviamente era una persona, era la hija de este rey que no era de Israel. Pero volvemos a encontrar esta Jezabel en el libro de Apocalipsis. No está como persona, sino como un prototipo de persona. Y ahorita lo vamos a leer. Ahora, después de que leímos la historia, consideremos lo siguiente. Hay una profecía en la que se va a ungir a Eliseo, a Jehú y a Hazael. Hazael es un rey que va a traer muerte sobre el pueblo de Israel. Pero Dios les había dicho, también había una profecía, que si ellos se apartaban de sus caminos, es lo que iba a pasar. Pero si se volvían, Dios iba a guardarlos de todos sus enemigos. Pero ahí estaba Hazael. Estaba Jehú,
que había sido levantado por Dios para traer juicio a los que habían apartado, habían influenciado al pueblo de Israel para alejarse de él. Ahora, estos tres debían de ser ungidos por Eliseo, por Elías. Pero Elías no ungió a dos de estos tres. Podríamos pensar, bueno, no los eligió Elías, pero los iba a elegir Eliseo. Tampoco lo hizo Eliseo. Bueno, no con Jehú, sí con Hazael. Y Jehú fue el siervo del siervo de Elías. No estoy intentando complicarlos. Lo que quiero que noten es que Dios había dado una palabra y se cumplió. Se cumplió la palabra. No fueron aquellos a quien inicialmente se les pidió, pero Dios cumplió su palabra. Eso quiere decir que, aunque Dios a lo mejor, bueno, no a lo mejor, Dios le repitió a Eliseo que era necesario ungir a Jehú, Eliseo no fue. Pero aún así se cumplió la palabra de Dios. Quiero poder presentarles lo siguiente. Está la voluntad de Dios, incomparable, que no puedes ir en contra de ella, no puedes resistirla, no puedes cambiarla. Está escrito y se va a cumplir. Se va a cumplir, siempre se va a cumplir. Nosotros vemos que había un castigo para la maldad, hubo el castigo para la maldad. Había una propiciación para el arrepentimiento, hubo misericordia por el arrepentimiento. La palabra de Dios se cumplió en lo malo, se cumplió en la corrección y siempre se va a cumplir. Dios conoce y de antemano puede saber nuestras elecciones. Claro, Él es Dios. Y en su misericordia y en su bondad le expresa a estos seres humanos qué es lo que iba a pasar si las acciones continúan de esa forma. Cuando les expresa, les da la oportunidad del arrepentimiento. Como fue con Acab, ahora era con Hazael, pero ellos habían decidido en su corazón hacer esto. Ahora, no solamente jugaba en este juego del corazón la decisión y la voluntad pecaminosa del ser humano, estaba la influencia. La influencia de Atalía, la influencia de Jezabel, ¿sustituye la culpabilidad del hombre? Por supuesto que no. El hombre es culpable de sus propias decisiones. No es culpabilidad de lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que te rodea, lo que tuviste, lo que no tuviste, lo que te hubiera gustado tener. Todo eso, todas esas experiencias, todas esas cosas, estaban ahí, pero podías decidir. Dios te dio su palabra, te dio la oportunidad, pero tú tenías que decir. Vamos a regresar un momento más a Efesios. Bueno, antes de ir a Efesios, vamos a Apocalipsis, capítulo, escribiendo a la iglesia de Tiatira, en el versículo 17, capítulo 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu amor. ¿Y qué? Tu fe. Y Dios conoce cada uno de estos elementos de tu vida. Conoce tus obras, lo que haces, el amor que tienes y la fe. Conoce el servicio, la paciencia y que tus obras incluso son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, que toleras a quién. Y no es que revivió la Jezabel, sino es el tipo de persona. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Entonces, vemos que esta iglesia de Tiatira tenía ahí a un modelo de persona que decía hablar de parte de Dios, pero que sus enseñanzas eran corruptas, porque no provenían de parte de Dios, sino que enseñaba y seducía a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas con los ídolos. Puede hablar de lo sexual, la fornicación física, pero la que describe aquí es la de pensamiento. Es esta influencia de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, introducirlas a la iglesia como si fueran de parte de Dios. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y entonces emite un juicio. Ahora sí, vamos a
Les digo, vamos a Efesios. Ay, no, yo perdí mi Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 5. Les preguntaba, ¿quién era Jehú antes de ser llamado por Dios? Uno más con Acab. Estaba comiendo, estaba bebiendo, no le interesaba nada. La diferencia con Jehú, o el ejemplo que nosotros vemos en Jehú, es una persona que escucha la palabra de parte de Dios y la cree. Y ahora cumple la voluntad de Dios. ¿Podemos cuestionar su pasado? Por supuesto. ¿Podríamos decir que hay una incongruencia? Por supuesto. Pero le creyó a Dios y obedeció la palabra e hizo lo que Dios le pidió. Y de alguna forma, obviamente, y claro está, no estamos diciendo que vamos a salir con flechas a atravesar personas. El asunto aquí es que estamos viendo presentado en medio de una nación corrupta a un tipo de persona que, habiendo escuchado la palabra de Dios, no importando lo que era su pasado y las lealtades que tenía con el rey pasado, ahora le tienen una lealtad diferente a Dios y se rinde a su palabra y hace, por lo menos con lo que estamos viendo en ese capítulo, lo que Dios dice. Podemos decir, bueno, es que Ocosías, Joram, provenían de la nación de, bueno, eran parte de la promesa que había con David en Judá. Sí, pero no lo hicieron. Y teniendo promesa y teniendo la posibilidad, no lo hicieron. ¿Te acuerdas de esta palabra que Jesucristo dice? Que quién es el que obedeció a Dios, el que dijo sí voy, pero no fue, o el que se cojegó y todo eso, pero que al final fue. Y describe, o lo que Jesucristo presenta, que hay una gran diferencia entre simplemente el deseo de hacerlo y la obediencia verdadera. Y hay muchos que dicen, yo amo, pero no amas. Muchos dicen, yo obedezco, yo leo, pero no lo haces. Y puedes incluso decir, yo amo a Dios. Y esta era una de las preguntas que venía esta semana en el discipulado de los seres, de los varones, y que le comenté a mi esposa que me tomó tiempo reflexionarla. ¿Por qué? Y te la hago a ti. Si hoy pudieras estar como físicamente viendo a Dios a los ojos, que llegaras a la presencia de Dios, le podrías decir, sabiendo que Él conoce el corazón, Dios, te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. ¿Podrías decírselo? Tendrías que. Pero posiblemente haya algo antes que tú y Dios. Ahora, este hombre es un prototipo de aquel que se abandona y simplemente hace aquello que Dios le pide. ¿Es difícil? Sí. ¿Es riesgoso? Sí, pero lo hace. Y hay muchos que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, mucho conocimiento, pero que Dios nos ha pedido cosas simples, como levántate en la mañana a orar. Pero sí, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Dónde está nuestra lealtad del día de hoy? Por una parte está esto. Ahora, Dios nos ha expresado en su palabra, sed imitadores, capítulo 5, versículo 1, Efesios, de Cristo como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y entonces después, a partir del versículo 3 dice, pero aléjate de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque puedes llegar a ser contaminado y engañado, pensando que esto es compatible, es normal. Todos lo hacen, todos lo tienen, todos batallan, pero esto no es la vida. Entonces, ¿está Dios presentándote el camino que quiere para ti? Sabiendo quién eres, no engañándose, dando lugar para misericordia, pero también expresando las consecuencias. Y Dios, a su tiempo, juzgará esas malas influencias, esos sistemas, esas filosofías, etc. Ahora, nos detenemos aquí un momento, porque necesitamos considerar a esta Jezabel que nos presenta aquí. Porque dice, Apocalipsis, y presenta un tipo de iglesia en el que hay amor, hay paciencia, hay obras, y obras que han crecido más, pero al mismo tiempo han permitido que esta influencia del mundo se presente como algo de Dios. Y engaña a muchos. Y hace muchos andar en este doble pensamiento de decir, bueno, puedo hacer esto de Dios y esto del mundo y no hay problema. Y Dios dice, esto no es así. Esto no es así. Esto no es la vida del creyente. Posiblemente para el caso de algunos ni siquiera es el cristianismo.
no es ser creyentes. Para algunos es a lo mejor vivir como carnales, pero no es la vida del creyente. Y Dios dice, o lo que nos presenta es, que emite juicio sobre estas conductas, sobre estas personas. Ahora, tenemos que pensar, y eso es algo que ayer en la noche me quedé pensando mucho, si como iglesia Dios trae a personas lastimadas, nuevas, con un pasado que quieren seguir a Dios, pero nos hemos convertido en esa Jezabel, que posiblemente no haya una mala intención, o eso digamos, pero a través de nuestra asociación, de nuestras palabras, nuestras conductas, estemos deteniendo, frenando o interponiéndonos en el deseo de estas personas de acercarse a Dios. Y nos hemos puesto como esos intermediarios. Yo te voy a enseñar, yo te voy a hablar, yo te voy a guiar. Es que esto no es así. Y a veces repetimos las palabras de Satanás diciendo, es que eso no es lo que quiso Dios decir. Lo que realmente quiso decir. Es que esto no es así. Lo que realmente es. Y entonces empezamos a cambiar la verdad de Dios por las mentiras del hombre. Y si es esto, bueno, así como se decía en algún momento de alguien que es un peligro para México, nos hemos convertido en un problema o un peligro para los creyentes. Si esto fuera así. Ahora, está el ejemplo, Jehú. Estando en su vida pasada, simplemente le dieron, Dios lo alcanzó, obedeció y oró y cambió todo. Y creyó lo que había dicho. Y entonces empezamos a ver que a través de sus actos, cada acto está basado, eso es lo que Dios dijo. Ese es el juicio que Dios dijo que iba a traer sobre la familia de Acab. Ese es el juicio que Dios... Y lo que estaba haciendo no era inventarse este juicio él, sino simplemente estaba repitiendo y actuando conforme a la palabra. Lo que había dicho Dios. Ahora, digo, sé que todo esto de que se la comieron las manos y todo eso es difícil de olvidar, pero ponlo un momento a un lado y ve a esta persona como alguien que está actuando congruentemente con lo que se había pedido, con la palabra. Y eso es lo que nos está presentando. Alguien que fue ungido, que fue derramado el aceite sobre su vida y que es un buen ejemplo comparativo con lo que hace el Espíritu Santo, viene y nos sella con la promesa y ahora actúa como congruentemente con la palabra de Dios. Sed, versículo 5, imitadores de Dios, como hijos amados. Versículo 11, nos quedamos hace rato, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El asunto aquí que nosotros también tenemos que considerar es que en el caso de Joram, el rey de Judá, casa a su hijo con Atalía, la hija de Acab. Según él, para poder conciliar las dos naciones, para poder reunirlas nuevamente, pero eso no funcionó y lo alejó más. Y muchos practican ese noviazgo evangelista diciendo, pues vamos a convertir a las incrédulas a través de... Y eso no funciona así. Y no solamente eso, muchas veces nosotros absurda, ingenuamente decimos, es que yo no participo con ellos, es que el asunto es para compartirles. Pero no eres Jesús. Vas a ser parte de Jesús, pero no eres Jesús. Y tienes que entender que como ser humano tienes debilidades, concupiscencias y puedes ser tentado. Ese fue el asunto con Hazael. Dijo, yo no voy a hacer eso. Dios sabía que sí, pero yo no lo voy a hacer. Pero Dios dijo que sí, pero no lo voy a hacer. Un día después lo estaba haciendo. Y muchos de nosotros nos vemos, y no es que nos engañemos, porque realmente es una resistencia a someternos a su voluntad. Venimos con todas estas preguntas de Dios acerca de nuestro pasado, nuestro presente. Dios, ¿qué vas a hacer con mi vida? Como él venía con esta pregunta, ¿voy a sanar? Y para contestar esa pregunta, me gustaría que pudiéramos ir a Hechos, porque somos seres de muchas preguntas, muchas muy relevantes y nada de menospreciarse. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4. Estando juntos les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con el agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús está hablándoles de algo muy importante. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y era una pregunta legítima. A ellos les interesaba decir, bueno, ¿vas a quitar el imperio romano de sobre nosotros? ¿Nos vas a constituir nuevamente como una nación? ¿Vas a instaurar tu reino físico aquí en la tierra? Era una pregunta legítima, que tenía o que de alguna forma estaba relacionada con ellos, con su condición y con su interpretación de las Escrituras. Y Jesús les dice, eso no les interesa ahorita. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que sí les interesa es que recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a regresar a Efesios capítulo 5. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que Pablo está escribiendo a la iglesia es una pregunta que vimos hace una semana. ¿Es tiempo ahora de... ¿Qué es tiempo ahora? En ese momento Eliseo le preguntaba a su siervo, ¿es tiempo ahorita de acumular, de construir, de juntar olivares? ¿De qué es tiempo ahorita? Y este es el mismo asunto, porque estas personas que nosotros vimos descritos el día de hoy, habiéndose acercado a preguntar a Dios acerca de enfermedad, acerca de vida, Dios les describe su condición y les propone o les permite hacerse parte del plan redentor de Él para la nación. Unos deciden continuar en el camino y destruirse y experimentar las consecuencias, y otros se rinden a Él, aunque es difícil, aunque es peligroso y aunque no hay garantía de vida, pero obedecen al Señor. Y cuando llegamos aquí a Efesios nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que preguntarnos. Como seres humanos, podemos el día de hoy, podemos perdernos y extraviarnos completamente. Opción A. Opción B. Podemos vivir mitad y mitad y pensando que servimos a Dios, pero realmente sirviéndonos a nosotros mismos. O podemos rendirnos a lo que Él nos está pidiendo. Puede ser que tengamos preguntas y que Él no quiera contestar. Puede ser que le digamos, Dios, ¿qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y Dios no conteste. Y simplemente te diga, haz lo que hoy puse delante de ti. Mañana tiene su propio afán. Pero es que, Señor, la nación de Israel, no les toca a ustedes saber hoy esto. Lo que te toca saber es que, sea cual sea, si tú te rindes a mí, derramaré de sobre ti poder. Me podrás ser testigo. Hoy, mañana vamos a ver. Pero hoy, si tú te rindes, puedes hacer mis obras. Está el conocimiento de Dios acerca de nosotros. Está tu decisión y están las influencias. ¿De quién quieres ser influenciado? ¿De los hombres? Conduce a muerte. ¿De las circunstancias? Conduce a desesperación. ¿De Dios? Hay esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste hoy de estudiar esta palabra. Padre, rogamos, Señor, que en medio de la circunstancia que estemos viviendo, cada uno de los que estamos aquí, podamos tener certeza de tu voluntad para nuestra vida. Que te dejemos a ti el mañana y que obedezcamos. Hermanos, cuando Pablo escribe acerca de su pasado, él escribe y dice que todo lo desecha por basura. Pero el asunto con esto es que es
imposible que nosotros caminemos a la meta con nuestros ojos puestos en Dios si seguimos viendo el pasado. Por eso Pablo escribe: hago una cosa dejando lo que está atrás en el pasado y me estiro hacia lo que está adelante. Y no es una onda de autosuperación ni nada de eso, pero es imposible que personas que están siendo moldeadas por su pasado, conformadas por su pasado, por sus carencias, por sus anhelos, por sus deseos, den lugar a ser moldeados por Dios. Por eso escribe Cristo la necesidad de odres nuevos para vino nuevo. Necesitamos ser transformados y poner nuestros ojos en Cristo. Y mientras no dejemos de ver nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestro pasado, nos va a ser difícil poner nuestros ojos en Cristo. Padre, te ruego que el día de hoy puedas traer convencimiento a mis hermanos y que hagas tu obra en ellos.